División polinomial y fracciones parciales son dos métodos para reescribir criterios. Lo que me permiten es tener de una forma más sencilla una función racional, o sea, me permiten reescribir una función racional de una forma más sencilla, en donde, por ejemplo, cuando ustedes vean integración en cálculo 1, a veces la integral no se puede calcular a cómo estaba, hay que aplicarle división polinomial o fracciones parciales para reescribirla de forma que ya ahora sí puedan trabajarlo. Es importante que ustedes reconozcan cuándo tienen que hacer cada uno de esos métodos. Para división polinomial, normalmente les van a decir que reescriban el criterio como un cociente más un residuo sobre un divisor. Si ustedes han visto las instrucciones del folleto, normalmente no les dicen hagan división polinomial, sino que lo que les dicen es que lo reescriban de esa forma. Entonces, cada vez que ustedes vean ese patrón, les están pidiendo que hagan la división polinomial. Y lo que son fracciones parciales, pues sí, normalmente es muy explícito. Ahí sí casi siempre viene las palabras fracciones parciales. Ahora, en precálculo siempre les dicen qué método deben utilizar. En cálculo 1 no. En cálculo 1, cuando uno se enfrenta a integrales, estas nada más pues aparecen el montón de integrales y uno tiene que ir viendo con qué método tiene que trabajarlo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estas formas de reescribir criterios son para funciones racionales, ¿verdad? Entonces tenemos funciones de la forma de fracción, un polinomio sobre otro polinomio. ¿Cómo identifico yo que debo de hacer división polinomial? Eso pasa cuando hay un comportamiento particular con los exponentes. Yo necesito que el numerador tenga un exponente mayor o igual al del denominador. Entonces, estoy pensando más en cálculo. Yo sé que tengo que aplicar división polinomial cuando tengan esa forma. Y en fracciones parciales, normalmente voy a identificar que debo de hacer fracciones parciales cuando tengo aquí mi numerador y más bien el exponente mayor está en el denominador. Y entonces por ahí nada más una sugerencia para más adelante, que lo tengan por ahí. Ambas maneras son bastante diferentes. División polinomial sí lo vieron en el cole hace mucho tiempo, es como hacer una división numérica, nada más que aquí con variables. Y fracciones parciales, como dijimos, es un tema nuevo. Entonces, vamos a ver un par de ejemplos. Tengo para división polinomial. Entonces, si ustedes ven, pues nos piden llévelo a esta forma, ¿verdad? Para la función g definían su dominio máximo y codominio real, que no se enreden. Ya algunos me han dicho, cuando ven ese tipo de expresiones, que se ponen a sacar el dominio. En realidad hay que terminar de leer bien, porque ahí lo único que me están diciendo es, suponga que está bien definida, que tiene un dominio claro, posiblemente sea R, quitando de algunas restricciones, o todo R, dependiendo del criterio, y codominio real. O sea, aquí lo que nos están pidiendo es determine esa forma. Entonces, que no se confundan. Ahora, cuando a mí me piden determinar esa forma, de una vez tengo que irme a hacer división polinomial. Muchos se ponen a factorizar, se ponen a realizar otras cosas. La idea es que no, que si me piden directamente división polinomial, me voy de una vez a ese proceso. Entonces, en la división polinomial es muy importante que esté ordenado de exponente mayor a exponente menor, tanto el numerador como el denominador, que si hace falta alguna de las variables pueda completar con 0. Entonces lo escribo como una división. Y la
idea es empezar a ver por cuál expresión puedo multiplicar mi divisor para que me dé exactamente mi dividendo. Entonces, a veces se ve inmediato. A veces yo puedo pensar en ese numerito, en esa variable y ponerla de una vez. Otras veces cuesta más empezar a pensar por qué número multiplicar. Por ejemplo, aquí si yo pienso, ¿por qué número puedo multiplicar menos 7x a la 2 para que me dé menos 3x a la 2? ¿Qué número sería ese? 3 séptimos. Tendría que multiplicarlo por 3 séptimos exactamente. Entonces, cuando son fracciones normalmente nos cuesta un poco. Ya el compañero tiene su forma de trabajarlo, ¿verdad? Si lo hacen visual, perfecto. Si no, el consejo que se les da es que pueden hacer la división. Pueden tomar el dividendo, el primer término del dividendo, y dividirlo por el primer término del divisor explícitamente. Vean que aquí el x a la 2 se cancela con el x a la 2, el menos se va con el menos y nos queda el 3 séptimos que acaba de decir el compañero. Entonces, si lo veo directo, no hace falta. Pero si me cuesta un poquito ver quién sería esa parte del cociente, puedo sacarlo un momentito al lado. Entonces, yo tendría que multiplicar por 3 séptimos. Y la estrategia es poder multiplicar todos los términos del divisor. Entonces, cuando yo multiplico 3 séptimos por menos 7x a la 2, eso nos da menos 3x a la 2. 3 séptimos por 22x nos da como resultado 66x sobre 7. Y cuando multiplico 3 séptimos por menos 3, nos da menos 9 séptimos. Ahora, ¿qué es lo que debemos de recordar en división polinomial? Los cambios de signos. Los cambios de signo. Yo necesito recordar que en sí es una resta, lo que voy a hacer en mi división, y que como es una resta, me va a cambiar los signos de todos los términos que estén aquí. Entonces, puedo poner un menos y paréntesis, o puedo directamente llegar y cambiar signos acá. Estos dos primeros siempre tienen que anularse. Si no se anulan, algo está mal. Y devuélvanse porque siempre tienen que anularse. Y luego hacemos 11x menos 66x séptimos. ¿Cuánto sería eso? 11 séptimos. 11 séptimos x. Y luego menos 6 más 9 séptimos. 3. 3, nada más. Más No. Menos 33 séptimos. Menos 33 séptimos. Ok. Entonces, ¿qué hago con esto? Primero, es muy importante que ustedes identifiquen cuándo termina la división polinomial. Lo que tienen que hacer es un pequeño análisis de los exponentes. Tienen que comparar este exponente, el del divisor, que sería exponente 2, y el exponente del residuo, que en este caso sería exponente 1. ¿Por qué? Porque yo necesito que el exponente del residuo sea mayor o igual al del divisor para poder seguir haciendo la división. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí si yo quiero seguirme preguntando por cuál número multiplicar menos 7x a la 2 para que me dé 11 séptimos x, ya no me va a salir, porque ya el exponente del residuo ya es menor. Entonces no puedo continuar. Entonces esa es la clave. Residuo con exponente menor al divisor.
En el momento en que logro eso, ya terminó mi división polinomial. Entonces, ahora sí, a mí me estaban pidiendo que reescribiera g de x. ¿Cómo? Como un cociente, que mi cociente sería el 3 séptimos, más un residuo, que mi residuo sería este, 11x séptimos, menos 33 séptimos, dividido por mi divisor. Entonces aquí iría el menos 7x a la 2 más 22x menos 3. Y aquí lo reescribí de una forma más sencilla. ¿En qué sentido? Pues tengo una parte fraccionaria, un numerito, y una función racional donde ya está como simplificado, en el sentido que el numerador ya tiene exponente menor al denominador. Ahora, adicionalmente, se toparon que la división polinomial sirve para sacar la ecuación de asíntotas horizontales y oblicuas. Entonces, es una utilidad que tiene la división polinomial. Cuando ustedes estén en cálculo, horizontales y oblicuas. Cuando ustedes estén en cálculo, van a aprender a sacar las asíntotas usando límites. Pero esta forma de usar división polinomial a veces nos ayuda a ver ciertas asíntotas de forma fácil, aunque, repito, ya en cálculo lo van a complementar con el uso de límites. ¿Qué es lo que pasa? Que si el numerador y el denominador tenían igual exponente, vamos a tener una asíntota horizontal. Y si tenemos diferencia de un grado, vamos a obtener una asíntota oblicua. Entonces, en los ejercicios, ustedes tuvieron que toparse que en los de división polinomial, pedía que hicieran división polinomial y que además dijeran las asíntotas de las funciones, de las gráficas de las funciones. Entonces, es nada más como una aplicación adicional. Justamente hay que hacer lo que ya hicimos, reescribir el criterio. Y, por ejemplo, en este caso, si ustedes ven, los exponentes eran iguales. Eso quiere decir que esta función, si yo la grafico, va a tener una asíntota horizontal. ¿Y quién sería la asíntota horizontal? Siempre son de la forma y igual cociente. Entonces, en nuestro caso, sería y igual 3 séptimos. Eso quiere decir que tal vez no sé muy bien cómo va a quedar gráficamente, pero tiene una asíntota horizontal en y igual 3 séptimos. ¿Qué es lo que pasa si tuviera una diferencia de un grado? Que cuando yo saco el cociente me va a quedar como una X, entonces me va a quedar algo con esta forma. Que si ustedes se acuerdan, esa era la forma de las asíntotas oblicuas. ¿A qué me refiero? Que posiblemente vayan a multiplicar por un número por X y luego por otro numerito. Entonces va a quedar con esa forma. No es que tengan que construir asíntotas, sino directamente del proceso que ya hicieron, y igual cociente me genera las asíntotas siempre y cuando cumplan esas condiciones.